Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All, territorio de la gama media, territorio de los terminales con precios ajustados. Hoy nueva video review. Veremos el HTC Desire 626, que es el que ocupa este análisis, si conseguirá que HTC recupere terreno que ya perdió en la gama media. Comenzamos la review del 626 y como siempre vamos a hablar un poquito del aspecto físico y del diseño, y también me gustaría mencionar un poco cómo ha ido variando históricamente la generación Desire. Históricamente ya tú sabrás que antes eran topes de gama, era el terminal más potente, llevaba esta nomenclatura, ahora no, destinados a gama media. Efectivamente, este HTC Desire 626 tiene una estética bastante particular, muy de la firma taiwanesa, pero bastante diferencial con el resto de terminales que encontramos en el mercado. Lo primero que me gustaría comentar un poquito es el tema del tamaño, ya que estamos ante un terminal de 14,6 centímetros de alto, 7 de ancho y algo más de 8 milímetros de grosor, 140 gramos. La verdad es que es un tamaño bastante estándar y bastante afín a la mayoría de bolsillos. Nos estamos encontrando que hay muchos dispositivos de gama media de este tipo de dimensiones, ¿no? Parece que se está instaurando un poco los 5 pulgadas para este sector. Vamos a hablar un poquito de los materiales de construcción. Esto no es un terminal de gama alta, normalmente HTC siempre utiliza metal para esos dispositivos, en este caso plástico, y vamos a hacer énfasis, muy original, muy distinto. Puedo entender que no te guste, pero hombre, por lo menos es arriesgado. Sí, cuanto menos es diferencial. Yo personalmente no es uno de los diseños que más me guste, pero sí que es verdad que diferentes personas que lo han ido viendo estos días, a algunos les ha llamado la atención, les ha parecido que era un terminal bonito, con lo cual desde aquí al menos aplaudimos la diferenciación que hacen los taiwaneses. Y lo que también es bastante diferencial, Carlos, es la personalización de colores, que aquí también es cuanto menos curiosa. En este caso tenemos una vertiente azul, como veis, con dos tonalidades, un azul oscuro y un azul turquesa. Luego tenemos un acabado púrpura y rosa, y luego tenemos un blanco y dorado. Personalización, oye, colorido. El púrpura y rosa, si hubiera llegado, hubiera sido muy tope de gama. Un poco curiosa la review, ¿eh? Vea, Carlos, vamos allá, si quieres ya hacerle un poquito el repasito que hacemos siempre con los terminales, y comenzando por la parte frontal encontramos junto con la pantalla un altavoz en la parte frontal, cámara delantera, Carlos, y la serigrafía como hace siempre HTC. Sí, únicamente destacar que, como podéis apreciar, los marcos son bastante pronunciados. Aparte, por el altavoz hay un marco negro. Ya os hablaremos del porcentaje de pantalla, como siempre, algo que se podría mejorar. Exacto, en un lateral, botón de desbloqueo, subir y bajar volumen. En el otro, como estáis viendo, y bueno, tenemos una tapita a la cual podemos acceder de una forma bastante sencilla, donde tenemos acceso, Carlos, a nuestra tarjeta SIM y también a la micro SD. Sí, tenemos una ranura de las de toda la vida. El resto de componentes, pues un poquito donde se esperan. En la parte superior el jack de 3,5 y en la parte inferior tenemos la conexión micro USB. Y si le damos la vuelta a llama, ¿qué nos encontramos? Pues tenemos la serigrafía de la marca, la cámara y evidentemente también el flash LED. Destacar que este 626 de HTC es unibody, no vamos a poder retirar la batería, por ejemplo, y un detalle importante, este terminal no tiene resistencia al agua. Digo esto porque hay terminales de gama media que sí que lo tienen. Bueno, pues ahora pasamos a ver el hardware. Hemos visto que este terminal por fuera es llamativo, diferencial, curioso, pero no lo es tanto por dentro, ya que tenemos unas especificaciones bastante conocidas, de gama media, pero posiblemente no de última jornada. Sobre todo, Carlos, lo digo por la inclusión del procesador Snapdragon 410. Eso es, tenemos el 410, le acompaña la Adreno 306 y 1 GB de RAM. Nos encontramos en la gama media, que hay como dos pequeños escalones, los que todavía montan procesadores antiguos o los que se envalentonan con el 615. Vamos a hablar un poquito del almacenamiento, y aquí nos llevamos buenas noticias, un poquito a medias, y nos vamos a explicar. Tenemos 16 GB de almacenamiento, que no es demasiado común en un dispositivo de este tipo. Tenemos slot para tarjetas microSD, pero Yauma, para el usuario 10 a 16, menos de 8. Sí, son pocas, la verdad es que es bastante poco. Hay mucho software utilizando toda esta memoria y la verdad es que puede ser un problema para algunos usuarios. Me parece muy poco, 7,7 GB, que es prácticamente lo que tenemos libre con este dispositivo. Yo creo que HTC debe hacer un esfuerzo en quizá, pues bueno, limar un poquito más este tema. Lo que tampoco nos ha terminado de gustar es la batería. Encontramos una batería de 2000 mAh. Si bien es cierto que el hardware, este Snapdragon 410, etcétera, ya sabemos que hace una buena gestión de la batería, 2000 mAh si no se le han hecho un poquito cortos. Vemos que este HTC le falta algo de autonomía para tener, bueno, pues el uso que la mayoría de usuarios necesitarán. Parece que Sense sí que hace una buena gestión y lo mantiene más o menos a raya, pero el problema recurrente suele ser el habitual cuando lo achuchamos, y es cuando hay baja en picado, y tener una batería tan escueta sin duda se nota. Vamos a terminar el apartado del hardware hablando de la conectividad, y aquí muy buenas noticias y no podemos reprocharle prácticamente nada. LTE, NFC, radio FM, Bluetooth 4.0, y no sé si sabes, Jaume, pero habrá una versión un poquito más cara, pero igual sí.
Siempre todo terminal de HTC viene, pues bueno, acompañado del software clásico de los taiwaneses, HTC Sense, corriendo por encima de Android 5.1. Pues bueno, una de las personalizaciones más conseguidas, con más tradición dentro de Android, y que la verdad consigue que todo el software de este terminal vaya fluido, estable y no tengamos demasiados problemas con él. Yo soy muy fan de Sense, lo siento. O sea, aquí hay que ser objetivo, pero a mí Sense la verdad que me gusta muchísimo porque funciona muy bien, va muy rápido y estéticamente, por lo menos es algo muy personal, me parece muy afín. Tenemos widgets muy bonitos, una disposición muy coherente, bastante material design, pese a no llevar Android Stock. Y ahora, como siempre, vamos a destacarte dos pilares básicos de esta personalización. El primero de ellos, BlinkFit. Sí, es un clásico, lo tenemos en el apartado de la izquierda, un recopilatorio, ¿no? Un aglutinador de información, de noticias, configurable con redes sociales, todo ello pues muy a la mano, muy usable y que, bueno, han copiado muchas otras firmas. Sí, lo curioso de BlinkFit es que si sigues Instagram a perfiles un poco atrevidos, te sale en el móvil ahí. Eso no te pasará a ti, ¿no? No me pasa a mí jamás. Y luego el siguiente punto en el cual cuando hicieron la presentación de Sense 7 le pusieron muchísimo énfasis es Sense Home. Es un widget bastante simple, el cual tiene la intención de poder reagruparnos nuestras aplicaciones en función a nuestra ubicación. Claro. Si estamos en el trabajo nos sugerirá algunas un poquito más de productividad, que estamos en la calle, algunas basadas en mapas y demás. Sí, la verdad es que es un software que ya hemos visto en aplicaciones de terceros, pero bueno, ya lo he comentado alguna vez que hablábamos de HTC, ¿no? Pues prueba también un poquito la madurez de este sistema, que pueden ir un poco a los detalles, a los widgets, para hacer que todo, pues bueno, la experiencia sea un poco más completa. Bueno, pues continuamos. Vamos a hablar ahora de los apartados multimedia. Apartado relevante, que al final pone en contexto sobre todo a estos terminales de gama media y es donde vemos diferencias, pues bueno, bastante sustanciales. Comenzamos hablando de la pantalla. Pantalla de 5 pulgadas, un tamaño ya muy estandarizado. Tecnología IPS y una resolución 720. En esta ocasión pues no llegamos al 1080. Sí, y la verdad que tampoco nos ha sorprendido, ni para bien ni para mal. Nos encontramos con la típica pantalla que montan un montón de dispositivos de este tipo de precios. Entendemos que la resolución y el tamaño me parece bastante afín por el precio y por diferentes factores, me parece un acierto. Ángulos de visión suficientemente correctos. Quizás le falta algo de brillo, algo de potencia de color. No es la mejor pantalla de su sector ni de lejos, pero vaya, no es mala. Sí, la verdad es que sobre todo el brillo. A mí es lo que me ha chirreado con esta pantalla. Apreciaríamos un poquito más de brillo en este sentido. Otros aspectos, 294 son los píxeles que vamos a tener por pulgada, y algo que solemos comentar es el porcentaje que ocupa el frontal. En esta ocasión 66%, no es mucho, aunque es habitual en los diseños de la firma taiwanesa. Sí, ya lo hemos hecho mención en el apartado estético, unos marcos bastante pronunciados, y tampoco ayuda demasiado a este porcentaje, pero por otra parte es positivo el apartado del audio. Tenemos un altavoz alojado en la parte inferior, pero en el frontal, apunta hacia nosotros. El resultado tampoco es para tirar cohetes, pero la ubicación nos ha gustado mucho. Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues el siguiente punto multimedia al que vamos a hablar es de la cámara. En esta ocasión, los taiwaneses de HTC han optado por un sensor de 13 megapíxeles con un focal 2.2 que hemos estado probando estos días, y la verdad es que el resultado que nos ha dado es cuanto menos mejorable. Mejorable. ¿Cuánto se está apretando la cosa en este tipo de precios? En el segmento de la gama media, hace un par de años, una cámara normalita podría haber valido, pero es que encontramos demasiado buenos exponentes a día de hoy, y vosotros veréis en las imágenes que nos encontramos con un rango dinámico algo escaso. Cuando la situación es un poco complicada, vemos que esta cámara del Desire 626 se queda un poquito corta. Sí, hemos visto en muchas fotos que perdemos información, que se nos queman algunas partes con mucha luminosidad. Pues bueno, son errores que hace un año quizá podíamos permitir, pero a día de hoy, con exponentes como el Moto G, como el BQ M5, pues la verdad es que ya quedan muy lejos de su resultado y tenemos que darle un poquito de caña. Tal cual. Vamos a hablar también del apartado de vídeo. Lógicamente vamos a poder grabar a 1080p. Lo que sí que nos gusta siempre que hablamos de un terminal con Sense es la aplicación de la cámara. Dispara muy rápido, la verdad que está muy bien, y tenemos algunas funciones típicas, controles manuales, modo fotomatón, que podemos hacernos hasta 4 fotos. Efectivamente. Y ahora, Carlos, si quieres hablamos un poquito de la cámara delantera, que si decimos que la cámara trasera pues nos ha dejado un poco fríos, la verdad es que la delantera todavía un poco más. Primero porque, bueno, tiene un sensor de 5 megapíxeles, bueno, con un resultado bastante justito, pero además tenemos la sensación de que, vamos, o sea, no es que no tenga gran angular, es que no cabes en la foto. Como no tengas un gadget o brazo, no entras. Yo creo que es un teléfono que sí o sí te tienes que comprar el palo de selfie. Igual te da vergüenza utilizarlo. Podrían vender un pack. Estaría muy bien. Vamos a adentrarnos en una de las últimas partes de la video review del Desire 626 y vamos a hablaros un poquito del rendimiento. En el apartado del software ya os hemos dicho que este dispositivo se mueve con bastante soltura, por lo menos por la interfaz, pero también cuando probamos aplicaciones del día a día vemos que su rendimiento es más que suficiente. El 410 es antiguo,
pero oye, todavía da la cara. Sí, da la cara sobre todo con combinaciones de hardware, como estábamos hablando anteriormente, con una pantalla 720, ¿no? La verdad es que no tiene ningún problema para mover los píxeles de la resolución de esta pantalla. En todas las aplicaciones hemos tenido un buen rendimiento. Evidentemente, este no es el mejor terminal del mercado, pero la verdad es que todo funciona bien, una buena fluidez, no tenemos ningún tipo de problema, con aplicaciones bastante pesadas, ¿no? Y que mueven gráficos. También vemos que gracias a esta resolución pues funciona todo muy bien, incluso jugando un poquito. Sí, con los juegos también no hemos tenido ningún problema. Vale que esta GPU, la Adreno, no es lo último de lo último, pero para juegos ocasionales, incluso si queremos venirnos arriba y probar alguno en alta definición, vamos a poder correr sin demasiados problemas. Jauma, si te parece, ¿Qué me dices? después de esto vamos a ir cerrando ya con vale. lo bueno, lo malo. Digo, más apartados no quedan ya. No, ya no queda más, pero queda el económico. Pues háblame del económico. ¿Queda el económico? Pues cuéntamelo. 199 euros, este es un poco el precio psicológico que tiene el 626, un terminal por debajo. Ahí con, Claro, porque con esto el sí, coco, ¿eh? Esto funciona, es un poco tontería, pero va así. Y luego que sepáis, habrá una variante Dual SIM únicamente que costará unos 30 euritos más. Muy bien, Carlos, pues dicho el precio y viendo un poquito el terminal, vamos a ir con los puntos positivos, negativos y luego si quieres, hacemos una pequeña Claro valoración. que quiero. Vamos con lo bueno. Lo primero que nos ha gustado de este HTC Desire es la conectividad. Tiene una muy buena conectividad. Incluso el terminal, que no es Dual SIM, gracias a la última versión de Bluetooth, gracias a GPS, gracias al 4G, gracias al NFC, pues todo esto hace que tenga una conectividad muy buena. Sí, porque en esta gama de precios es fácil que siempre se dejen algo por el camino, Sí. ¿no? Y en este caso han metido de todo. El siguiente punto positivo lo solemos utilizar con Sense en particular, y es el del software. Nos gusta muchísimo, no es muy habitual que seleccionemos una capa de personalización, pero es muy fluida, es muy rápida, es bonita, oye, muy bien. Sí, con 5.1, así que no hay ningún tipo de problema. Ahora vamos con los apartados negativos, las cosas que no nos gustan de este Desire 626. Lo primero es la cámara, ya lo hemos comentado. La cámara trasera no es la peor del mercado, pero está por debajo de la mayoría de terminales de la competencia. Lo hemos visto que el resultado no ha sido todo lo positivo que nos gustaría, pero es que además la cámara delantera también flojea mucho, con lo cual todo el apartado queda un poco empañado. Sí, es un poco llamativo, lo que dice Llama. La competencia está muy dura, y en este caso nuestro nivel de exigencia también tiene que subir. Claro. Y el siguiente punto negativo es el de la batería. 2000 mAh son poco, nuestras pruebas así lo han corroborado. Cuando lo hemos querido meter toda la chicha posible en juegos, en aplicaciones, hemos visto que el gráfico poco a poco iba a ir cayendo. Sí, la verdad es que es una lástima, porque bueno, yo creo que en este cuerpo quizás se podría haber aprovechado Un poquito más. para trabajar un poquito más este aspecto. Resumiendo un poco, y si queréis que os demos un poco nuestra valoración personal sobre el producto, creo que el Desire 626 lo tiene muy difícil para competir con la gama media actual. Son muy pocas las cosas en las cuales sobresalga realmente, quitando la conectividad y un diseño algo llamativo. En prácticamente el resto de apartados está claramente por debajo de la competencia, y a mí me va a costar recomendarlo, la verdad. Sí, la verdad que lo tiene complicado. Hay quizá mejores alternativas, y con HTC los últimos análisis acabo siempre pensando lo mismo. Tienes que ser un enamorado de HTC, te tiene que gustar mucho la compañía, te tiene que gustar mucho ese diseño y mucho Sense para que te la acabes comprando. Efectivamente, respondiendo a la pregunta al principio, Carlos, ¿volverá HTC a dominar la gama media? Parece ser Complicadillo. que ahora mismo lo tiene complicado. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo. Todo el cariño y amor. Y habrá más, como Habrá siempre. más. Y mañana a las 7:30, aquí como un clavo, ¿no? Hasta luego. Gratuita. Adeu.